Ciudad de Cuenca, Cristian Zamora. En declaraciones para el diario La Hora, la citábamos en nuestro segmento anterior, Paco Moncayo, al evaluar el primer año de gobierno de Daniel Noboa, que se cumple el día de mañana, señalaba que ha tenido que enfrentar el gobierno de Noboa las 7 plagas de Egipto y la plaga mayor del correísmo. Una metáfora similar utilizábamos al invitar a la señora alcalde a este medio de comunicación, estos momentos de desolación que ha tenido que vivir la ciudad de Cuenca, que vive todavía, comparable efectivamente con las plagas de Egipto. Crisis energética, depresión económica, falta de agua, daños irreparables en una de las joyas de la corona de esta ciudad, el Parque Nacional El Cajas. Vamos a analizar a fondo cuál es nuestra situación y sobre todo tratar de mirar adelante cómo vamos a enfrentar todo lo que ha pasado, todo lo que sigue sucediendo para sacar adelante a esta ciudad. Bienvenido, señor alcalde. Muy buenos días con todos, un saludo cordial a esta radio, Antena 1, a usted, estimado Gustavo, muchas gracias por este espacio y dispuesto pues obviamente a compartir con la ciudadanía varias inquietudes sobre lo que usted bien acierta y que obviamente pues nos toca cada día levantarnos y lidiar y tratar de salir adelante, que al final del día es lo que tenemos que hacer todos. ¿Cómo está la situación en El Cajas? Comencemos por allí. Los devastadores incendios. Lamentablemente, Gustavo, el día de ayer pasaba yo revista en el puesto de mando unificado, como todos los días, y lamentablemente vamos cerca ya de 8,000 hectáreas, que es lo que se calcula. Después habrá que hacer una evaluación ya definitiva con los temas de drones, etcétera, pero al menos se va calculando que son 8,000 hectáreas que están devastadas y que obviamente pues corresponden a nuestro Parque Nacional. No olvidemos, siempre digo yo, que esto también es parte de la biosfera del macizo del Cajas, que fue reconocida por la UNESCO. No es únicamente un patrimonio de los cuencanos, aunque es bien nuestro y bien propio, pero esto es un tema de una reserva mundial. Y eso es lo que se ha tentado y es obviamente una pena inmensa para todos los ecuatorianos, diría yo, pero con especial énfasis a quienes vivimos en Cuenca y que sabemos y atesoramos y conocemos y vivimos y lo sentimos al Parque Nacional. Y todos los días desde que comenzó aquel fatídico 7 de noviembre, el primer incendio en Chaucha, y que hasta el día de hoy no es controlado ese incendio, los otros ya se han ido controlando, se han ido liquidando, y que obviamente pues esa circunstancia, puedo dar un pequeño resumen, estamos con 3 incendios activos en Chaucha, Jerez, en Quitahuayco, que es en Arquillo, Molleturo, y ayer comenzó otro, Hierbabuena. La gente sigue prendiendo. Es una cosa que yo no comprendo las cosas, pero ojalá podamos dar, como ya hemos hecho con algunos indicios, para que esta gente termine tras las rejas, porque eso es un delito en nuestra ley. Están controlados Yabiuco y San José de Rarranga, que es en Baños, y obviamente están liquidados ya en Soldados, el sector de Capulíes, Cochapamba, Yanasacha, San Pedro de Yumate, Tierras Coloradas y Yanamontes. Esos son los incendios que ya están liquidados. Liquidado significa que ya no hay posibilidad por condiciones fortuitas de que vuelva a prenderse, salvo que sea una intervención humana. El tema de controlado es un incendio de que ya no está, digamos, en llamas, pero que podría por las circunstancias volver a encenderse y tienen que ir a volver a apagar. Los voluntarios que es como tizones bajo el suelo que se mantienen allí y con la combinación con el aire en cualquier momento con un poco de viento vuelven a encenderse. Efectivamente, y hay un tema, Gustavo, que quizás no lo he dicho públicamente, quizás este es el primer momento, pero a mí me ha llamado mucho la atención y los expertos dicen que, bueno, toda la tierra está sumamente seca, ¿no? Por eso es la cantidad de extensión que se va consumiendo, pero un asunto es de que las raíces de las diferentes, obviamente de la vegetación en general, de la flora, está seca y las raíces se conectan por interno de la tierra, pues sin duda alguna, y que el fuego pasa por debajo de la tierra, por decirlo de alguna manera, y si es que se apaga en un punto A, con las raíces que se conectan unas a otras y que está por debajo, puede salir el fuego o aflorar a la superficie en un punto B. Cosa que tiene lógica. Y esto, Cristian, es justamente por esa falta de lluvia, porque el terreno está tan seco, tan venido a menos, digamos, en esa situación que se ha producido esto, que realmente parecía una situación extraña en algún momento, pero efectivamente hemos escuchado que en Loja la situación es muy similar, que está en esas mismas condiciones. Es la condición de una sequía, pues es la más larga de la historia, ¿no? Me parece que el día de hoy cumplimos 133 o 134 días. 33. Nunca ha habido una sequía tan larga como la que estamos teniendo ahora en la historia de nuestra ciudad, es decir, para mal, hemos roto un récord
y obviamente las condiciones del suelo son totalmente secas. Necesitamos la lluvia sin duda alguna y ojalá pueda venir esta pronto. Adelante, Rosana. Sí, sobre este tema de los incendios hemos conocido que son 13 las personas denunciadas. No sabemos si estas 13 personas está puesta ya la denuncia en la fiscalía, pero sería importante, Cristian, saber quiénes son estas 13 personas, porque se ha especulado mucho alrededor de esto, que si son temas políticos, que si se busca hacerle daño al gobierno, que si se busca hacerle daño al alcalde, que si era contra la cumbre. Ha habido muchas especulaciones en torno a las causas de estos incendios. Sabemos que son provocados. Hay incendios que son provocados de manera voluntaria, con quién sabe qué intereses, y otros incendios que son provocados, pero quizás de manera inintencional. Entonces sería importante conocer quiénes son estas 13 personas, cuáles son las causas de estos incendios, que como digo, ya sabemos que son provocados. En ese sentido, Rosana, yo creo que siempre hay que actuar con prudencia, pero eso no significa que no seamos firmes. A través de TAPA, la semana pasada mismo, a través de la gerencia, nosotros pusimos la denuncia de personas con nombres y apellidos. Yo no quisiera revelar nombres porque hay la presunción, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Hay chats, hay audios, hay testimonios de las personas que dicen, esta persona fue, él estuvo haciendo los temas del incendio, se le dijo que controle, nos dijo que estaba controlado y después obviamente desencadenó en lo que se les fue de las manos porque estaban quemando basura, por ejemplo, es un caso. Entonces, circunstancias como estas, ventilar un nombre en las circunstancias en las que la ciudad y el país está, es para que obviamente se haga una carnicería de esa persona, que probablemente puede ser, pero nosotros hemos guardado, creo que la prudencia, sí hemos dado con nombres y apellidos y todas las coordenadas posibles para que las autoridades en la Fiscalía puedan avanzar en estos procesos, y no es únicamente solo un nombre, son varios también. Uh-huh. Hay que recordar que desde la gobernación también, en un trabajo conjunto de la gobernación, de la prefectura, del municipio, todos hemos tratado de recabar la mayor información posible para que las autoridades puedan llegar a determinar culpables con los indicios que nosotros hemos podido generar y que durante la investigación se podrán generar más, ¿no es cierto? Entonces yo, digamos, no he dado nombres por esa razón, porque no sabemos. Sí, pero quizás más allá de los nombres, un poco identificar, como decía, cuáles serían las intenciones de estos incendios. Como digo, han sido inintencionales por esas prácticas culturales, por esa falta quizás de educación, de que se quema para hacer potreros, o que se quema para que llueva, o por otras circunstancias, o efectivamente eran grupos que tenían intereses de orden político, por ejemplo, con esas ya intenciones protervas de afectar a tal o cual grupo de la política de este país. El gobierno pues ha manifestado esa situación, Rosana, en ese sentido. Ellos tendrán que probar. Lo que yo sí puedo decirle con veracidad es de que a mí directamente bomberos, o sea, digamos, personal que estuvo apagando en la línea de fuego, incluso yo subí una foto de esas, alguna gente criticó y dijo, ¿y cómo así la botella no se ha quemado, ni sé qué? Uh-huh. Es que son temas de que no dejan ahí, sino que corren, que huyen, que botan, pero lo que les puedo decir, al menos de una foto que yo subí de una botella plástica con gasolina, eso es lo que nuestros bomberos, y además es un bombero amigo, no voy a dudar de alguien que está en la línea de fuego y que me dice, ve lo que acabo de toparme mientras regresamos a apagar un fuego que habíamos extinguido y que obviamente pues volvió, por las razones que ya habíamos hablado hace un momento, a retomar y tomar cuerpo. Entonces yo creo que hay intencionalidad, sin duda alguna. Otra de las circunstancias que usted bien lo anota es gente que aprovecha y que quiere quemar las zonas de protección para que quede el terreno, digamos, limpio, entre comillas, pero yo ya les anuncié, y lo digo también en esta radio, en la aprobación del PDOT que nos toca hacer a la ciudad de Cuenca en las próximas semanas, legalmente hay como hasta marzo. Nosotros esperamos que en el mes de enero esto esté aprobado. Yo voy a plantear al Consejo Cantonal una disposición general que bosque protector o zona de protección que haya sido quemada, por la razón que haya sido, no va a poderse particionar, lotizar o utilizar un cambio de uso de suelo. Si es que ellos queman, se queda así para siempre. Y lamento mucho. No voy a permitir la posibilidad siquiera que es cierta, porque mucha gente hace por esta razón. Aprovecha, quema para que ya no sea de protección y utilizan para otro fin. Frontera agrícola, ganado,
lotización, la primera etc. interpretación que se dio sobre el incendio en Bosque de las Américas, que es un sitio apetecido para la ganadería. Esto cuando recién surgió hace algo más de 2 semanas. Efectivamente, Gustavo, y lo que yo voy a plantear para que quede bloqueado, si cabe el término, en el PDOT y PUCS, es de que eso no se puede utilizar sino solo y solo para la reforestación. Así que le salió el tiro por la culata a seguramente ciertos sectores o personas o intereses muy particulares por debajo del interés público de poder hacer este tipo de circunstancias. Hay situaciones y situaciones también en los chats de voluntarios que son profusos, y esto es algo que hay que destacarlo, hará seguramente en este espacio, señor alcalde, ese voluntariado, esa actitud de los cuencanos con las donaciones que ha sido muy significativa, pero en todo caso en estos chats hay una persona identificada con uno de los incendios del Cajas, pero a él se le relaciona incluso con otras provocaciones que se han dado en el pasado, inicios de incendios, como una persona con problemas mentales. Entonces, hay de todo en esta situación, más allá de esas viejas costumbres que todavía se tienen y creencias de que con el fuego van a venir las lluvias. Pero en lo que sí podemos estar totalmente de acuerdo es en el criterio de los expertos, varios de ellos que están también con su voluntariado prestando su contingente para tratar de controlar los incendios, señalan entre aquellos que mayor credibilidad merecen por sus conocimientos que sin ayuda internacional o las providenciales lluvias no se va a controlar estos incendios, particularmente este de Chaucha, me parece que es el que continúa, muy grave. Y aquí quisiera preguntarle sobre la ayuda internacional, señor alcalde. El gobierno confirmó una declaratoria de emergencia nacional por incendios, déficit hídrico y sequía. Se está aprovechando, se abre la puerta con esta declaratoria de emergencia a algún tipo de gestión y acción para los gobiernos locales. En ese sentido, Gustavo, quiero informar de que obviamente no nos hemos quedado con los brazos cruzados respecto de temas de apoyo internacional que pueda haber. De hecho, usted recordará que además es un tema que tiene que ir progresivo, alguna gente ha dicho, ¿y por qué no declara este alcalde la emergencia más pronto? Y yo he dicho por la sencilla razón de que no es que porque se prende una servilleta y hay que declarar emergencia. Son procesos y fases que en función de la magnitud le permiten a las autoridades con base en la ley, obviamente declarar los temas de emergencia. Los incendios comenzaron un día sábado, a amanecer domingo, en Chaucha, y obviamente se mandó de manera inmediata a los bomberos. Yo fui notificado de eso, obviamente, porque los bomberos es una entidad adscrita al municipio. Dije, vayan con todo el tema. Después ya me informaron que estaba creciendo, que no había cómo. ¿Por qué? Por las condiciones agrestes del territorio, que no hay cómo entrar fácilmente. Conversábamos antes de la entrevista, a veces para llegar a la línea de fuego hay que caminar 4 horas. Caminar 4 horas para llegar a la línea de fuego, sobre todo en Arquillo y sobre todo en Chaucha. Entonces, esas circunstancias permiten que de alguna manera, conforme va creciendo el problema, vamos tomando diferentes decisiones. Además, hay todo un protocolo para ese sentido. Pero yendo a los temas internacionales, cuando yo declaré la emergencia aquí en la ciudad de Cuenca, automáticamente, y diré con fortuna, el gobierno hizo un COE nacional, presidido por la ministra del Ambiente, que de hecho fue aquí en Cuenca y en Zoom con los otros ministros que estaban fuera, y ahí se decidieron varias cosas. Entre esas, la canciller que estuvo sentada a mi lado en ese momento, confirmaba que con las gestiones que estábamos haciendo con el embajador del Perú en Cuenca, que coincidencialmente y afortunadamente diré, estaba en Cuenca, entonces pudo sentir o vivir o ver las circunstancias, se lograron el tema de los 2 helicópteros que vinieron desde el Perú. Eso ya es un tema de ayuda internacional. Sí, actuaron los helicópteros peruanos aquí en el Azuay, porque no, en Azuay no. El día de hoy probablemente venga uno. Esos helicópteros quedaron en Loja y los helicópteros nacionales que estaban en Loja. Dotados técnicamente, entendemos. Efectivamente, Gustavo. Y hay otro tema ahí. Yo creo que la gestión que se ha hecho con el aro policial y todas las cosas, nosotros hemos tenido 5 o 6 helicópteros disponibles para Cuenca. 6, eso nunca ha pasado en la historia. Hay una ayuda de Italia también. Ese quedó en Loja. Sí, los temas de Italia y los temas del Perú estaban en Loja. Entiendo que cuando terminen los temas de Loja vienen los helicópteros del Perú. De hecho, ayer resolvimos con un informe de militares que puedan mandarnos nosotros los arpía que se llaman, o
los H-145 que le llaman técnicamente en los helicópteros, para mandar nosotros a Loja y que nos manden los peruanos, porque esos tienen mayor capacidad para la altura y además tienen mayor capacidad, entiendo que en sus motores, para poder elevar más agua, porque otro de los problemas es la altura, los vientos. Entonces, claro, un helicóptero de guerra es mucho más capacitado, llamemos así, que otro tipo de helicópteros. Entonces, esas decisiones técnicas hemos ido, pero respondiendo a los temas de ayuda internacional, esa es una. Se pidió también a Colombia, yo estuve al lado mientras se hacían las gestiones. Entiendo que los helicópteros disponibles colombianos no eran los adecuados para nuestra geografía, entonces, por lo tanto, no podían venir y al final del día nunca vinieron, ni tampoco se nos dio otra opción. Y también activamos los mecanismos, esto ya en tema de recursos de emergencia con los multilaterales del BID y la CAF. Yo de manera inmediata le mandé al ministro de Economía y Finanzas los informes técnicos, tanto de la CGA cuanto de bomberos y etcétera, para que pueda justificar, porque esto es a través del gobierno. A veces la gente dice, alcalde, gestiona los temas internacionales. Yo, por mí, ojalá y así fuera, pero hay protocolos. Ahora, esto es un contexto de una declaratoria de emergencia nacional, pero también, Cristian, usted hizo una declaratoria de emergencia cantonal, local, digamos, una declaratoria de emergencia en Cuenca. ¿Qué implicaciones tiene esto? Entiendo que eso iba a permitir liberar unos recursos de las empresas municipales. En primer lugar, es una alerta nacional, Rosana. Hay dos tipos de declaratoria de emergencia, aunque las dos podrían ser una sola. Nosotros dividimos. La primera era una alerta de lo que estaba pasando, y después la otra, que es ya específica para los temas de contratación pública directa. Declarar la emergencia lo que significa es brincarse los procesos de contratación normal, que normalmente pueden tomar 1 mes, 2 meses. En emergencia se compra de un día al otro. Esa es la circunstancia. Entonces, nosotros declaramos ambas circunstancias. El tema de alerta nacional, que desembocó en un COE nacional, que después tuvo otro COE nacional, que fue hace un par de días, me parece, y que obviamente puede poner la atención de todo el país y todos los ministerios para poder dotar, obviamente, de recursos según se vaya necesitando. ¿Qué es lo que viene a futuro? ¿Qué planes van surgiendo que evidentemente tendrán que ser objeto de discusión, profundización como proyectos, socialización? La represa en 2 chorreras, el proyecto Soldados Yanuncay, las sugerencias de algunos expertos como Felipe Cisneros, que piensa que se pueden solucionar los problemas de agua, por lo menos para Cuenca, no tanto ya a nivel de generación eléctrica, con un acueducto desde el Río Negro, es lo que dice Felipe Cisneros, y aquí tenemos como referente un país que usted conoce muy bien, México, que se aprovisiona de agua para la Ciudad de México desde Valle de Bravo, una distancia de unos 200 kilómetros. ¿Qué es lo que viene en materia de planificación? En ese sentido, Gustavo, 2 cosas he hecho desde que asumí la administración. La primera, darme cuenta en etapa de que las plantas potabilizadoras no tienen una interconexión entre ellas de manera sólida. Lo que hemos hecho es una interconexión que ya ha habido con tubería vieja, diré así, desde Tixán y Cebollar. Mejoramos esa conexión, esa ya había, pero no estaba, creo que al menos no funcionaba de manera adecuada o sistemática. ¿Esto por qué es importante? Porque es lo que pasa actualmente. Tenemos sequía en la cuenca del Tomebamba, pero no necesariamente una sequía tan compleja en la cuenca del Machángara. Entonces, el agua de Tixán estamos conduciendo a la planta del Cebollar en 200 litros por segundo hasta el momento para poder abastecer ya el déficit que tenemos en la planta del Cebollar. Entonces, lo que ya firmé y está en ejecución es una consultoría para la integración de todas las plantas potables de Cuenca para poder suplir de la una a la otra. Esa consultoría ya está en curso desde hace algunos meses atrás, nos hemos adelantado, pero claro, no está terminado. Recién terminará la consultoría, luego se construirá la interconexión y quedaremos, digamos, solventados para que la una se ayude a la otra, en caso que una tenga líquido y en caso que la otra tenga menor, digamos, cantidad de flujo. Eso por un lado. Y el otro, que he tomado impulso ya en esta circunstancia porque me he permitido inteligenciar de qué es lo que ocurre, es nosotros no tenemos espacios para poder almacenar agua para potabilizar. Simplemente lo que llega del caudal del río, eso se capta, llega a las plantas potabilizadoras y se consume. Si es que en un supuesto no consentido, y ojalá no ocurra, aunque ya ha venido disminuyendo el caudal, no hubiera agua en la captación, la ciudad se queda sin agua. Esa es la realidad. Y nos quedamos sin agua y no podemos hacer absolutamente nada. Por eso ahora ya le dispuse, digamos, a la gerente de etapa
de que, y hablé con la ministra del Ambiente para que nos permita y nos den los permisos en el Parque Nacional Cajas, en la zona de Dos Chorreras particularmente, para poder elevar los diques de las lagunas, tener agua que esté almacenada y ese sea obviamente un colchón, si cabe el término, para cuando hayan sequías y poder potabilizar el agua. Así que eso es un tema que se ha vuelto prioridad. Esta es la de Dos Chorreras. Es la de Dos Chorreras. Y es más, tiene estudios actualizados. Mandé a actualizar los estudios, Gustavo. De hecho, había negado esto el ministerio hace algunos años atrás. Yo hablé con la ministra, desde lo político está destrabado ese tema. Me dijo, pásame los temas y aprobamos y ustedes construyan, eso es lo que vamos a hacer. Actualmente estamos actualizando esos estudios que deben tener ya unos 8 años por lo menos de vigencia. Entonces, eso estamos haciendo con la Universidad de Cuenca. Me parece que hace unos 3 o 4 días nos pasó ya la proforma para la actualización de los estudios, así que vamos a contratar de manera directa, de público a público. Eso nos tomará, me parece que 6 meses es lo que estaba estipulado, y de ahí obviamente haremos los temas de construcción, de levantamiento de diques en las lagunas, para garantizar el agua potable en un futuro cuando vuelva seguramente y con peores condiciones, porque así lamentablemente va a ser por el cambio climático, en los temas de sequía para nuestra ciudad. ¿Y el proyecto Soldados Yanuncay? El proyecto Soldados Yanuncay, puse ya un oficio hace algún tiempo atrás. Yo soy el presidente de Legaustro, el alcalde de Cuenca siempre ha sido el presidente de Legaustro, a pesar de que las decisiones las toma el Ministerio de Energía y Minas, porque ellos tienen, me parece que más del 80% de las acciones, pero ha sido más bien un cargo representativo de los alcaldes de la ciudad presidir el Legaustro. Lo que le dije a la ministra es, ese es un tema importante que tuvo problemas sociales, que yo estoy dispuesto a poder conversarlo, a poder hablarlo, a llegar a acuerdos con la comunidad, si es que no fue bien entendido, conceptualizado este tema. Recuerde usted que quemaron hasta carros cuando querían ingresar a soldados, etcétera, pero hay que conversar y es fundamental, y quizás la gente entenderá con mayor precisión lo que estamos viviendo ahora y la necesidad de generación. ¿Cuál es el problema ahí? El tema es financiero del proyecto. Ha pasado tanto tiempo que la tarifa preferencial de generación de soldados tenía, me parece que 9 años de gracia, por decir de alguna manera, con esta tarifa preferencial. Como el proyecto no se ha hecho en los tiempos establecidos, ese tiempo está por fenecer. Y si es que se hace el proyecto y no hay el tiempo para la recuperación de la tasa interna de retorno, con estas tasas preferenciales, con el tiempo corto que toma ya para que eso termine, lo que hay que hacer es actualizar para que una vez que esté terminado el proyecto se dé esos 9 años de tasa preferencial para que el proyecto tenga sentido desde el punto de vista financiero. Eso es una decisión del Ministerio de Energía, que yo ya les puse documentalmente todas las cosas sobre la mesa. Si es que ellos deciden hacer eso, pues yo creo que estaremos impulsando un proyecto que además es necesario para la generación del país ante el déficit de generación y el aumento de la demanda de consumo que obviamente tiene el país. Y aquí hay un tema que siempre es importante tocar, lo que afecta, entre otros, a los medios de comunicación, pero fundamentalmente a la ciudadanía. Problemas que vienen del centralismo. ¿Cómo es esa situación en la cual no podemos tener como portavoces de informaciones oficiales al ingeniero Cristian Piedra de Legaustro o al ingeniero Juan Antonio Vázquez de la empresa eléctrica regional Centro Sur, distinguidos profesionales que tienen mucho que decir? En forma particular nos comunican, pero no pueden aceptar una entrevista. Esto hay que cambiarlo, porque con este mismo centralismo con el que se manejan las instituciones públicas, hacen los ministros. Para ellos, para la gran mayoría de ellos, los medios de comunicación regionales no existen. Bueno, eso es un tema que yo siempre, digamos, lo que yo puedo hacer en lo que a mí me corresponde es coincidir con su criterio de que tienen los funcionarios públicos que rendir cuentas a la ciudadanía. Yo jamás he prohibido siquiera en 1 año y medio de gestión que algún funcionario no diga las cosas a un medio de comunicación. Eso nunca ha ocurrido. Más bien, cuando se las han invitado, entiendo que siempre tendrán que asistir, y en ese sentido, pues yo creo que es lamentable si es que eso está ocurriendo. Los funcionarios tienen que salir a decir las cosas. Ellos señalan que tienen prohibiciones desde el Ministerio de Energía. Lo cual yo creo que debería corregirse. La verdad y las cosas siempre tienen que ser dichas. A mí siempre me ha caracterizado decir la verdad pura, plena y dura, y ahí viva. Porque creo que la ciudadanía merece conocer las cosas, al menos desde la visión de los funcionarios o de las instituciones que al final del día pues también toman decisiones y que afectan a nuestras vidas.
Vayamos o continuemos con esta línea de las soluciones a mediano a largo plazo. ¿Qué tan importante es el referente, la experiencia de varias décadas que se ha tenido aquí con la unidad de manejo de la cuenca del Machangar? ¿Es algo que se debería emular para el manejo de las cuencas de los otros ríos de Cuenca? Eso es un tema incluso nosotros, estimado Gustavo, que reconocimos en la última sesión del Consejo Cantonal, con un reconocimiento por el cuidado de las fuentes. Pero también debo decirle con verdad, creo que el FONAPA debería hacer más de lo que está haciendo. Y ya voy a preocuparme de este tema, que ya lo venía pensando, porque incluso en una ordenanza nosotros decidimos para los temas precisamente ambientales que la CGA, que Etapa, que el municipio ponga plata anualmente para la compra de terrenos. ¿Cuál ha sido mi visión siempre? Hemos creado 44,000 hectáreas de áreas de conservación y uso sustentable mientras yo he sido alcalde. Eso es lo que hemos creado. Y está bien. Creado, las ACUS, hemos creado. Más o menos, para tener una idea, viene el Parque Nacional Cajas, viene todo el tema, digamos, hasta la cuenca del Machangar, llamemos así, que es una extensión muy grande, es decir, la parte desde el este hacia el noroeste es ya una suerte de cinturón verde legalmente protegido en Cuenca. Mi objetivo siempre ha sido blindarle con un cordón totalmente circular al cantón de este tipo de zonas de reserva. Pero al menos vamos, yo creo que ya cerca de la mitad por la parte norte, de este a oeste. Entonces, en esa circunstancia, nosotros podemos hacer todas las áreas de conservación que queramos, pero la gente sigue destruyendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que son terrenos privados, la inmensa mayoría, y la gente pues explota, y a veces quizás hasta con razón, o quiere o pretende explotar sus terrenos y los destruye. No debería destruirlos si es que son zonas de conservación, pero así sean zonas de conservación, los destruyen. ¿Cuál es la solución? La solución es comprar esos terrenos, como algún visionario hizo antes con Mazán, que es parte de Etapa, y eso es un santuario. Bueno, el Egauso sí ha venido adquiriendo históricamente terrenos en la zona del Machangar. Sin duda alguna, y eso es lo que, y a eso iba el tema del FONAPA, porque yo al menos quizás ignore, pero ya me voy a preocupar un poco y les hago públicamente la alerta, es de que cuántos recursos internacionales, teniendo contraparte local, ellos han gestionado. Yo tengo la impresión de que dentro de toda su gestión creo que falta un poco apretar este tema de conseguir más recursos desde fuera, porque son un organismo donde que los organismos internacionales, y esa es parte de la gestión que tienen que hacer, dicho sea de paso, para poder tener más recursos con contraparte y seguir comprando. Sí hay fuentes. Siempre, en el mundo siempre hay, sin duda alguna, pero esa es parte de la gestión que yo creo que hay que apalancar más, porque nos hemos preocupado. Incluso yo en el discurso del 3 de noviembre, antes de que pase nada de esto, no por esta coyuntura, antes, yo anuncié, y eso puede en la ciudadanía verlo, yo dije, he dispuesto que Etapa ponga en su presupuesto $1 millón anuales de aquí para siempre para la compra precisamente de estos terrenos que son privados, de alta conservación, que tienen que pasar a manos públicas para que sean conservadas y no haya esa suerte de quizás necesidad en algún punto de la parte privada de explotar y romper los temas de áreas de conservación y obviamente destruirlas. Entonces esa política yo ya la venía pensando, está dispuesta, lo anuncié antes de este lamentable hecho de los incendios, pero tenemos que sumarnos en esa puerta. Y obviamente la próxima semana, estimado Gustavo, yo haré un lanzamiento porque ya nos reunimos con el Ministerio de Ambiente para poder tener la parte técnica de cómo llevar adelante una gran reforestación por la recuperación del Cajas. Eso tenemos que nosotros empeñarnos por los próximos 20 años siquiera, de manera sistemática en la ciudad, porque tampoco es que voy y siembro un árbol y ya se recupere el Cajas, eso no pasa así. Yo hablaba con los técnicos y nos decían, cuando se quema el chaparro y todo este tipo de circunstancias, toman 20 años para recuperarse, 20 años. Yo también casi me caigo de la silla y dije, híjole, es un tiempo, o sea, el daño es tan grave de lo que está pasando que no lo dimensionamos. Pero al menos con estas acciones se piensa enrumbar, obviamente, en la recuperación de un lugar, de un santuario que lamentablemente pues está siendo devastado. Esto nos lleva necesariamente, Cristian, a un tema recurrente aquí en la ciudad de Cuenca, tema sobre el cual de una u otra manera en este medio de comunicación tenemos que hablar diariamente, la amenaza minera en la provincia de la Azuay. Ese antagonismo, tenemos que decirlo, no lo podemos entender de otra manera del Ministerio del Ambiente. Ayer con la señora
gerente de etapa, leíamos un comunicado fechado 18 de este mes en el cual el Ministerio del Ambiente básicamente aprueba ya el plan ambiental, dando luz verde a la continuación de ese proceso para la explotación de Quimsacocha. Mientras los técnicos advierten, Felipe Cisneros, lo nombro nuevamente, pues es una autoridad en el tema, ha estudiado a fondo toda la zona de Quimsacocha. Él señala que esto es una amenaza directa al acuífero de Tarqui, fundamental para la supervivencia del río Tarqui, el agua en esta ciudad, y también a los ríos Tarqui, por supuesto, y el río Yanuncay. Y está también este informe de la empresa. Gustavo, tengo conocimiento de ese informe, debo decirle que todavía no he leído porque estoy en circunstancias de emergencia, pero conozco de ese oficio que tiene creo que unas 25 a 30 hojas, y que en conclusión... ¿A cuál se refiere? ¿Al de etapa o al del ministerio? Este último del ministerio. Ese que dieron hace 2 días aproximadamente. Sí, que si podemos ponerlo en pantalla nos ayudaría. Al final del día, lo único que leí es la conclusión, pero quiero leer toda la argumentación de todas las hojas porque creo que es importante. Ya pedí a toda la parte técnica, legal, ambiental que lo analice sin duda alguna, pero me voy a dar el tiempo de leer. No quisiera hacer mayor comentario, sino únicamente sobre la conclusión, en la cual decía que ya se han hecho estos procedimientos que están en ley. Ahí a mí me salta una primera duda. Para haber dado una concesión minera, la ley, la Constitución es clarísima. Tenían que haber hecho la consulta previa. Y eso no se hizo. Entonces, está de aplicarles el mismo criterio, quizás, que nos quieren aplicar a la consulta popular sobre el agua, que eso tiene que regir de ahí para adelante. Entonces también hagamos lo mismo, pues no, porque si interpretan la ley, interpretemos todos con la misma vara. Lo que quiero decir es de que por más que hagan consultas populares, era de que hagan la consulta popular a la zona de impacto, que es Cuenca. Claro. Me parece que han ido a hacer a 2 o 3 comunidades por ahí. Acaban de hacerlo en 3 comunidades. Exacto. Que un asambleísta de la provincia de La Suay le preguntábamos aquí, no tenía idea en dónde se encontraban en el país, pero fueron 3 comunidades en las cuales reunieron a 90 personas que dieron el sí. ¿Qué les habrán dado a esa gente en lo que se refiere a la consulta ambiental? No somos ingenuos, lo digo con toda la precisión, no vamos a caer en que aquí les reúna una comunidad, gente quizás muy inteligente de sus cosas, pero quizás con una falta de conocimiento de estos temas. No quiero dar criterio, pero ya me imagino cómo podrían haber hecho estos temas para que digan sí. No sé si haya habido engaños o cosas de por medio. Aquí tienen que preguntarle a Cuenca. Punto. Y Cuenca ya le preguntaron. Si quieren, pregúntenle de nuevo. Si la ciudad dice otra cosa, pues bueno, dice otra cosa. Pero no van a venir, y eso lo digo con claridad, no van a venir a preguntar a 4 comunidades que nadie sabe dónde está, y con eso decir que ya las zonas de influencia de un tema de minería pues están solventadas. Aquí le preguntan a Cuenca. Irán oyendo bien. Y Cuenca ya fue preguntada. Vayan a ver los resultados sobre este tema. Más allá de toda la discusión legal y de posiciones, Gustavo, en este tema, yo creo que al final del día, si quieren atentar contra estos temas, la ciudad tendrá que levantarse, sin duda alguna. La resistencia que está constitucionalmente, obviamente protegida para defender los intereses. Estamos con sequías, estamos al borde de cortar el agua que gracias a Cuenca, y 1000 gracias cuencanos, gracias a ese ahorro y a poder solventar técnicamente algunos temas, no hemos cortado lo que ya prevíamos hacer al inicio de esta semana. Seguimos con la dotación de agua, que no se suma al tema económico, que no se suma al tema de apagones, no se suma al tema de incendios y tantas cosas que están pasando en la ciudad y que estamos tratando de articular todos de la mejor manera posible. Pero este tema de avanzar, yo debo decirlo con claridad también, le he conocido a la ministra del Ambiente en estas circunstancias, me parece una persona muy abierta, nos ha apoyado mucho en los temas de los incendios. Yo digo las cosas como son y cuando no son también las digo. A mí nadie me controla en qué es lo que digo y lo que no digo, como alguno del gobierno trató de venir a decirme. Yo hablo lo que creo y punto, y lo sustento sin duda alguna. Pero creo que ya habrá el espacio con el ministerio para reunirnos y comenzar a discutir siempre estos temas desde lo legal, desde lo protocolario, desde el diálogo y obviamente desde los intereses de ciudad. Así que hay ese tema que es lamentable que usted ha mencionado. Yo creo que debería toda la ciudad leerlo. Voy a ver ya el mecanismo de poder poner eso, más bien ahora con esta idea que usted me da, creo que voy a subir esto públicamente, ese documento, para que todos los ciudadanos puedan leerlo y enterarse y hacer una discusión general sobre este tema, como el informe de etapa. Debe conocerlo, cada voy a disponer el día de hoy, Gustavo,
Y más bien a comunicación que me está escuchando este momento, sírvanse por favor subir a la página municipal el informe de etapa y este informe que han dado el ministerio hace un par de días. ¿Puede adicionalmente el municipio de Cuenca sustentar la validez jurídica de este informe de etapa, tratándolo, por ejemplo, en el Consejo Municipal? Yo creo que son acciones que pueden irse dando, más bien le tomo con apertura esa sugerencia, Gustavo. Creo que sería importante mandarlo a la Comisión de Ambiente para que ahí se analice, se pueda generar un informe y puedan obviamente los compañeros miembros de la Comisión de Ambiente sugerir lo que corresponda como conocer dentro del Consejo Cantonal. Me parece una buena iniciativa que la voy a tomar. Bien, el tiempo se nos agota, ya tenemos mensajes de que debemos terminar, señor alcalde, pero no quisiera dejar de preguntarle a usted cómo van las relaciones con el gobierno, con Daniel Noboa. Mañana se cumple un año de gobierno justamente, y también quisiera que en esta última intervención trate usted sobre un tema que no deja de generar polémica: la iluminación de la ciudad en plena crisis por la época navideña. Yo creo que las relaciones con el gobierno han sido cordiales, Gustavo. Hay algunos ministerios que quizás son un poco más lentos, utilizaré esa palabra, no tienen quizás la premura para resolver algunas circunstancias, pero estamos ahí peleando con la burocracia. Hay otros ministerios que han fluido las cosas para la ciudad de manera muy adecuada. Hay una apertura, debo decirlo, de los ministros de este gobierno en comparación a los del gobierno anterior, que a mí también me tocó obviamente, digamos, coordinar las cosas. Yo diría que bastante diferente, mucho más abiertos, y hay al menos como conversar y obviamente llegar a acuerdos. Entonces yo creo que desde ese punto de vista también debo decir que creo que hay algunas voces políticas que le hablan al gobierno o a la parte cercana al presidente para tratar de generar conflictos, y también creo que de alguna manera me permitiría yo sugerir de que cuando digan un tema pues se corrobore esa información, porque hay intereses políticos de por medio, y creo que eso podría ser un área de oportunidad en esa circunstancia. Pero en términos generales yo puedo decir de que las cosas se coordinan por la gente, y cuando la gente realmente es lo que importa, la coordinación tiene que fluir, y cuando no fluya, yo levantaré la voz. Yo soy un alcalde y siempre he sido una persona en términos generales que yo he dicho cosas que creo que están mal del gobierno y he dicho cosas que están bien. Es que nadie tiene que estar callado solo para hablar, nadie tiene, digamos, que estar supeditado a solo decir las cosas buenas o malas. Yo creo que la idiosincrasia humana nos permite evaluar las cosas y decir y felicitar lo que está bien, y obviamente construir y proponer sobre lo que creemos que está mal. Y eso yo siempre lo haré así. Eso por el un lado. Y por el otro tema, los temas de Navidad que se vienen. En primer lugar, el gobierno nacional ha indicado que en diciembre las cosas se van a regularizar en los temas de abastecimiento de energía. ¿Por qué razón? Una, de lo que he escuchado, y creo que todos, en el hecho de que el gobierno nacional está ya siendo está comprando la energía a Colombia, por un lado. Y dos, están llegando, me parece que ya para finales de mes, algunos temas de compra de generación térmica. Entiendo que los cálculos del gobierno dan para decir que vamos a superar la crisis. El gobierno nacional ha indicado que en diciembre todos tendremos la vida normal. Eso es lo que el presidente dijo. Eso por un lado. Entonces no habría problema desde el tema del abastecimiento. Sin embargo, no olvidemos que hace 70 días decían que no iba a haber apagones. Eso sí, eso también debo decirlo con claridad, que y muchas más cosas, ¿no? De que, por ejemplo, íbamos a reducir los apagones la próxima semana y total, en vez de reducir, todo se aumentó. Pero bueno, yo tengo que obviamente también actuar en función de lo que el gobierno nacional indica y con la seriedad que eso debería representar. Y así eso no se cumple, la gente pues tomará las decisiones. Pero para entrar en materia concreta, hay esa circunstancia. Dos, estos procesos han venido dándose ya desde hace algún tiempo atrás, obviamente en las planificaciones, y lo que hemos hecho es obviamente poder iluminar, no todos los días, lo que está planificado es poder hacerlo un par de días a la semana, y obviamente a través de generadores. Y quisiera indicar que hemos venido trabajando también para el tema del árbol, que alguna gente ha generado controversia. Yo veía algunos posts que decían estamos de duelo, y sí, todos estamos de duelo por el Cajas, pero eso ¿qué tiene que ver con el árbol? Yo sé de qué grupos vienen, pero quisiera que con esos posts, con toda la gentileza, también suban
un post de donación o suban un post de haber estado ayudando al menos logísticamente los que dicen que están de duelo, pero yo le aseguro que no han de tener nada, es únicamente la circunstancia de criticar detrás de un teléfono, que tienen derecho, pero creo que no tienen un argumento fuerte detrás. Pero quiero anunciarle, estimado Gustavo, que estamos haciendo todos los esfuerzos, y creo que lo vamos a lograr, para que ese árbol pueda encenderse con energía solar. Alguna gente lo ha dicho, así que estamos en ese esfuerzo con algunas universidades y creo que lo vamos a lograr. Y más allá de eso, hay una arista que a veces no es entendida y quisiera compartirla, y seguramente la gente que me escucha creo que puede coincidir conmigo. El tema del árbol es un mecanismo que permite que cientos de familias también tengan ingresos extraordinarios por ventas, y sobre todo la gente que menos tiene durante la época navideña. Hay muchas personas que viven de eso, que esperan con ansias de eso, que son social. Es un impacto social muy importante, estimado Gustavo. Usted vaya y vea, y quienes han ido alrededor del árbol. Además que el consumo es muy bajo, ¿no? Si entramos a temas técnicos, el consumo es marginal. Pero bueno, entiendo que a veces la percepción pueda ser otra, pero en temas técnicos ese tema es marginal en temas de consumo. Pero el tema social a mí siempre me ha llamado la atención, y yo lucho. Usted ha oído en mis discursos y en mis acciones los temas con la gente que más necesita, el comercio autónomo, la ruralidad. Entonces, también hay que pensar en ellos. Quizás a veces desde la comodidad de algunas circunstancias muy bien ganadas económicamente de personas pueden decir unas cosas y criterios, pero yo me preocupo de la gente que menos tiene, siempre. Y eso también da un ingreso que permitirá que muchos niños y muchas familias también puedan tener una mejor y más feliz Navidad. Pero yo creo que si es que solventamos, para concluir nada más, Gustavo, yo creo que este tema que se ha dado siempre en la ciudad, yo creo que si es que logramos hacer con los temas de paneles solares o con generación y cosas en el orden que he explicado, pues yo creo que no va a haber ningún problema. Sí, continuando en este tema y finalizando ya el diálogo, señor alcalde, hace falta realmente mensajes esperanzadores para la población, una inyección de optimismo en estos duros tiempos que todos estamos viviendo. ¿Hay una luz al final del túnel? Cuenca ha sabido superar las más graves crisis, la Josefina, la pandemia. ¿Será una ocasión más en la que Cuenca demuestre esa capacidad de resiliencia? Yo creo que sí, los cuencanos siempre nos hemos caracterizado por ese talante. Los temas de Navidad, más allá de ser un tema religioso, y para quienes no lo consideren así, sin duda es un tiempo que también trae esperanza, que trae alegría, sin duda alguna. Y yo siempre he dicho una cosa: si un pueblo está triste y deprimido y cabizbajo, no tiene opción de salir adelante. Y hay que fomentar más bien ese tema de esperanza, de energía, de resiliencia, de poder salir en medio de estas circunstancias terribles que nos ha dolido como una daga en el corazón el tema del Cajas, porque eso es lo que es el Cajas para nosotros. Pero hay que mirar con optimismo y con acciones. No únicamente con optimismo y con esperanza, con acciones que vienen de la mano. Por eso la próxima semana voy a lanzar el gran proyecto nacional e internacional de los temas de reforestación del macizo del Cajas. Vamos a seguir luchando por bajarnos recursos internacionales que ojalá nos puedan dar como país, que ya lo dije, eso hacemos a través del ministerio, pero el ambiente que tenemos que generar en medio de esta circunstancia adversa es fundamental para poder levantar el ánimo de la gente y que podamos salir de estas situaciones muy complejas que nos ha tocado vivir, y que a lo largo de la historia los cuencanos siempre hemos tenido esa capacidad de poder rehacer las cosas y mirar con mayor esperanza hacia el futuro. Y en ese sentido, pues vamos a seguir trabajando. Le agradecemos mucho por su presencia. Declaraciones del ingeniero Cristian Zamora, alcalde de la ciudad de Cuenca. Son las 9.